siga bendiciendo, hermanos. Entonces, hoy trajeron su antoja un poco vacía para llenarla hoy porque hay poderoso mensaje. El pastor Néstor Rosario pasará por aquí y tendrá el mensaje que Dios tiene para ustedes en este día y para mí también. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos y amigos, que el Señor nos continúe bendiciendo esta mañana. Cuando uno escucha las alabanzas y cómo la iglesia adora al Señor, uno se imagina entonces cómo será el cielo, cómo será la eternidad de los creyentes cuando estemos delante del Padre, adorando por la eternidad, adorando por la eternidad. Bien, hermano, como el tiempo es misericordia, ¿verdad? Y avanza, yo quisiera comenzar en esta mañana un mensaje, primero con una oración, poniéndonos nuevamente la mano del Señor, y segundo, que vayan yendo rápido en la Biblia, porque suelo mucho usar los pasajes bíblicos para el posicionamiento. Pero primero, hermano, vamos a poner un momento de oración. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, mi Dios, te damos en esta mañana. Gracias por tu amor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar un domingo más reunidos en este lugar, para adorarte, para glorificarte, para darte la gloria y la honra solo a ti, Señor. Gracias, Padre, por los favores inmerecidos a nuestras vidas. Gracias por tu cuidado, por tu providencia. Gracias, mi Dios, porque solo tú, Señor, haces posible que tus hijos podamos estar de pie. Gracias, Padre, porque nos cuidas, nos amas, nos proteges. Y aún a pesar, Señor, de nuestras imperfecciones, tú nos continúas amando. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu amado y Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 34. Perdón, hermanos, Éxodo, capítulo 34. Éxodo, el libro de Éxodo, y vayamos allí. Al capítulo 35, vamos a leer los versículos del 30 al 35. Éxodo 35, ahora sí lo tenemos, del 30 al 35. Esta porción, hermano, la estuve compartiendo en una reunión de caballeros, en un desayuno por los caballeros, porque me ha resultado muy propicio, hermanos, hablar sobre el llamamiento de Dios para con los hombres. ¿Cómo Dios llama a los hombres? ¿Por qué Dios los llama? ¿Y de qué forma los llama? Miren, hay una preocupación increíble hoy en día en el pueblo de Dios, y es que se están levantando muchas personas, entre comillas, predicando la palabra. Hoy en día vemos cómo los ministerios tienen nombres personales. Se da el nombre de la persona quien dirige el ministerio. No se busca un nombre alusivo a la presencia de Dios, a la guía de Dios y al poder de Dios. Hoy vemos cómo el mensaje desde cualquier plataforma se centra no en lo que Dios dice, sino en el mensajero que está puesto ahí. Hoy en día las personas siguen más al mensajero que al mensaje. Hoy en día se está procurando ver a la iglesia o a los ministerios como una plataforma de ascender socialmente y tener reconocimiento de los demás. El Señor, hermano, fue sabio. El Señor fue
bastante inteligente. Para su ministerio y su obra no buscó a 12 fariseos o 12 escribas que conocían la ley. Él buscó 12 hombres comunes y corrientes. Y lo vil del mundo escogió Dios para repulsar a los sabios del mundo. Así que, hermano, hoy en día, una de las cosas que yo quiero repasar con ustedes en esta mañana es ver el ejemplo de Jesús, es ver su obra y ver también cómo Dios llama a las personas a su ministerio, cómo Dios prepara, cómo Dios capacita, cómo Dios dirige, para que uno pueda entender y ver que cuando alguien predique de la palabra, uno pueda saber y entender si es Dios que está hablando o si es la persona que está hablando. Porque hoy en día mucha gente anda desesperada, buscando consuelo, buscando aliento, buscando respuesta a su vida y no la encuentran. Y muchos están aprovechando esa debilidad de los seres humanos para beneficiarse de eso, en el reconocimiento de los demás, en la parte económica, y eso, hermano, está matando la obra de Dios. Así que, hermano, vamos a ver en este pasaje el llamamiento de los hombres en un tiempo donde se iba a levantar el altar a Jehová, se iba a construir el tabernáculo, se iba a construir la obra que Dios había mandado a Moisés. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, estoy leyendo en el 35:30, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte e invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen diseño. Y yo voy, hermanos, a extraer algunas palabras de este versículo, de este pasaje. Dice el versículo 1 que estos hombres, perdón, el versículo 31, que estos hombres, o que este hombre, Dios lo había llenado de su espíritu. Yo le pregunto, hermano, esta mañana, ¿podemos usted y yo darnos cuenta cuando una persona está llena del Espíritu de Dios? Tenemos nosotros la capacidad de ver si muchas veces cuando usamos este lugar, cuando nosotros le predicamos a otra persona, podemos diferenciar si quien está hablando habla por sus palabras o este hombre está hablando lleno del Espíritu de Dios. Así Dios llama a aquellos a los cuales Él quiere que elaboren su obra. La segunda expresión, la segunda palabra que encontramos es sabiduría. Sabiduría, que no es igual a la tercera, que es inteligencia. La sabiduría viene de Dios, es algo que viene de Dios. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando yo temo a Jehová, yo comienzo a ser sabio. No necesariamente inteligente, comienzo a ser sabio. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo al Creador. Estoy tratando de seguir al que me creó. Estoy tratando de seguir a aquel que ha provisto el mecanismo para que yo tenga vida eterna con Dios y para siempre. Dice la tercera
expresión en ciencia y en arte, y eso para que este hombre de Dios, Bezaleel, el hijo de Urias, pudiera fabricar y construir varias cosas en el tabernáculo. Cada uno de nosotros, hermanos, los que hemos sido llamados a este camino, hemos sido llamados con un propósito. Y Dios constantemente, a aquellos que aún no reconocen, continúa llamando. Ahora, hay una diferencia muy grande. Dios trata con cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Es seguro que la necesidad suya no es la necesidad de otra persona. Dios trata en su necesidad, en su debilidad, en su imperfección. Ahí Dios trata. Y como Dios llama a usted, no necesariamente llama a otro. Dios llama de muchas maneras y para diferentes propósitos. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos en esta mañana aprender es la forma en cómo Dios llama a la gente, cómo Dios escoge para hacer. Ahora, significa esto que los que estamos aquí en esta mañana, aquellos que conocen a Dios y los que no lo conocen, Dios continuamente no está haciendo un llamado. Sí, está haciendo un llamado. En ese momento no existía la iglesia, en ese momento existía un pueblo y Dios escogió hombres para laborar en el trabajo de su obra, en el trabajo de su pueblo. Pero ¿qué decir del Señor? ¿Qué decir del Señor? Hace unos días estuvimos con el hermano Gloria en el programa con un evaluante de la verdad de televisión y hablamos sobre la obra y el ejemplo del Señor. Yo creo que vayamos a Lucas, al capítulo 4. Hay una porción ahí que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Lucas capítulo 4. ¿Cómo el Señor guía? ¿Cómo Dios guía a Jesús para el llamado a su obra? Miren, en esta mañana es probable que aquellas personas que no conocen al Señor, en esta mañana hay personas que quizás vienen constantemente los domingos a la iglesia, pero eso no es una casualidad, no es solo por un cumplir, es que hay dos cosas. Es que cuando estamos un poquito lejos del Señor, Él nos va llamando y ese corazón va obedeciendo. Uno de los ejemplos más grandes de la obediencia fue lo que hizo el Señor Jesús. Dice la palabra que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. No tomó forma de amo o de cazador. Él tomó la forma de siervo, de alguien que sirve, de alguien que constantemente sirve a otro. Y en esta porción de Lucas, en el capítulo 4, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Noten, hermanos, la expresión de la palabra de Dios en el versículo 1. Lleno del Espíritu